Queremos seguir conociendo algunos otros detalles poco conocidos de lo que es la fundación, de lo que se esconde tras Lima, ¿no? Antes llamada Ciudad de los Reyes. Para eso vamos a tener vía Zoom al magíster Ricardo Falla Barreda. Él es profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, él es Premio Internacional de Poesía Casa de las Américas 1977. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para poder conocer un poco más de Lima. Buenos días antes que todo y mis saludos también a toda su respetable audiencia. Muy bien, estábamos viendo en el informe que se conserva el acta de fundación donde estaban los trazos, pero ¿cómo era antes Lima como para poder evocar ese momento? Incluso se habla que habían palmeras, era todo un mercado, la que hoy es la Plaza Mayor. Los trazos también permitieron el orden, ¿no?, de Lima. Antes no era así, incluso pasaban canales de regadío. Cuéntanos un poquito. En la ciudad de Lima es probable que haya sido la primera ciudad en el mundo trazada en línea recta. En las ordenanzas de 1525 del emperador Carlos I de España y V de Alemania, estableció una serie de pautas a seguir para la fundación de nuevas ciudades como instituciones en el Nuevo Mundo, como se le decía en la época, lo que es América. Cuando Pizarro se desplaza del norte hacia el sur, parece que se quedó sorprendido por la magnificencia de Chanchán, que es trazada en línea recta, una ciudadela bastante grande. Al arribar al Valle del Rímac, siguiendo además los principios de las nuevas ordenanzas, dispuso que era la forma más inteligente para trazar una ciudad que sea en línea recta y nombró a 3 agrimensores, y esta es una novedad por si acaso, 3 agrimensores para que hagan el trazo a cordel, lo que nosotros le llamamos manzanas, ¿no? Son Juan de Escalante, Juan de Grajales, Cristóbal de Santana y Lorenzo Villaseca. Fueron los que trazaron a cordel lo que hoy conocemos como el damero de Pizarro. Cuando uno hace una comparación con las ciudades europeas, como son ciudades medievales, son totalmente caóticas. Usted va a París o a Madrid, qué sé yo, a Lubán, a Roma, que es peor todavía, es desordenada. Pero no así Lima. Uno va ubicado en las manzanas, como es en cuadrícula, se conecta fácilmente de una calle a la otra. Claro. Y el desplazamiento es muy fluido. No estoy en condiciones de afirmar que ha sido la primera ciudad en el mundo trazada en línea recta, pero sí estoy en condiciones de afirmar que fue toda una revolución en la urbanística, por lo menos dentro de la cultura occidental. Que habría sido bajo inspiración de lo que usted menciona de las ruinas de Chanchán, ¿no? Sí, no eran ruinas en esa época. Claro, en esa época no. Pero fueron, no eran ruinas. Claro, no, era una... Sí. Pero fueron la inspiración para tener este trazo perfecto, se podría decir, y que sirve de referencia para otras ciudades de Europa, como usted bien menciona. Sí, pues hay mucho desorden, mucho caos, pero de repente no, el trazo fue distinto, pero sí se emuló de repente estilos arquitectónicos, la ubicación de la plaza, la catedral a un lado, el otro, la casa presidencial, la casa de Pizarro. Eso sí, de repente se tomó de referencia de las ciudades europeas de aquel entonces. No. Es una novedad. Yo insisto, no se olvide que el centro histórico de Lima es patrimonio cultural de la humanidad, el mismo rango que tienen las pirámides de Egipto, o Chanchán, Machu Picchu, o la muralla china, porque es una novedad, es el concepto de singularidad lo que reconoce UNESCO, y esa singularidad es precisamente el trazo en línea recta, que lo único de aquellos tiempos del siglo XVI es lo único que permanece incólume hasta el presente, y ha permitido que todas las ciudades peruanas desde todo el continente americano hayan seguido esos patrones del trazo en línea recta. En mi opinión, eso viene inspirado de la ciudadela de Chanchán, que es trazada en línea recta.
Muy bien. Ahora, el estilo arquitectónico que en ese momento se construyó. El estilo arquitectónico, diríamos, es un mozárabe criollo, que no es idéntico al europeo, por los materiales de construcción, el adobe y la quincha. El adobe, basta ir a Caral para verlo, el uso como material de construcción, que es el adobe, que es una mezcla de barro, paja, arcilla y canto rodado. Y algo semejante es la ciudadela de Chanchán con estos mismos materiales, pero con otro diseño por el ladrillo, el adobe. Sin embargo, hay una novedad que es la quincha, que es bochica, Claro. que es caña brava revestida con barro. Y esos son materiales asísmicos, que tiembla con violencia por el terremoto o el temblor, pero no se desmorona. Y es lo que Entonces, vemos. Sí. Y es por eso realmente que se extraordinario. conserva, exacto, se conserva tal cual estas construcciones Sí. impresionantes. Ahora, también consultarle de cómo era llamada antes Lima, ciudad de los reyes. Sin embargo, la palabra indígena Limac prevaleció. Sí, hay dos cositas ahí. Es la ciudad de los reyes en alusión a la Epifanía. En sí, Lima se fundó el 6 de enero, perdón. Se fundó el 6 de enero, día de la fiesta de Reyes, o sea, la Epifanía. Por eso en el escudo están las tres coronas, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y la estrella de Belén, que eso se conserva desde el comienzo. De tal manera que fue el 6 de junio, pero el acto de los notarios registraron el 18 de enero, pero en sí es el día de la Epifanía, por un lado. Y en segundo lugar, se va desarrollando un movimiento propio, que fue parte de las reivindicaciones criollas. No nos olvidemos que fueron los criollos, la incipiente vuestra criolla, la que se declaró la independencia de España, que es la rebelión de Gonzalo Pizarro, que terminó finalmente decapitado, ¿no? Pero tenían una serie de reclamos de considerarse distintos a los chapetones, como le decían en la época. Ya había un incipiente sentido de identidad peruana, ¿no? Ahora, así es. Ahora, Lima no fue inicialmente la capital, ¿no?, del Perú. Ahí aparece Jauja. Y cuéntenos también sobre esto y también los primeros ciudadanos, los primeros vecinos, las primeras familias que comenzaron a habitar Lima, el damero de Lima, después se fueron extendiendo también los primeros barrios o los primeros distritos en adelante. Sí, estamos hablando, repito, de una situación del siglo XVI, máximo XVII. En el siglo XVI, Lima es muy pequeña. Apenas las diferencias eran por manzanas. Por ejemplo, la manzana de Monserrate, donde está en la actualidad la iglesia de San Sebastián, y ese es el barrio donde nació Santa Rosa de Lima, como Martín de Porres, ¿no? Es la zona. Y después la zona de la llamada de las tres virtudes teologales, que es la plaza, después Plaza de la Inquisición, fue la Plaza Bolívar, donde está el Congreso de la República. Ese fue el escenario, la casa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no?, que funcionó por 300 años en lo que es el Congreso de la República. Eso fue de propiedad de San Marcos. Tenían estas características por plaza. La Plaza de Santana, lo que es hoy la Plaza de Italia, ¿no?, la Plaza de Monserrate, donde está la iglesia de San Sebastián. Después se hablaba de la zona de indios, lo que es hoy por hoy la Biblioteca Nacional en la avenida Bancay, donde funcionó el Real Colegio Mayor El Príncipe para hijos de caciques. Los hijos de la aristocracia incaica sí tenían acceso a la educación. Tiempo después, uno de los más eminentes y prominentes hijos de cacique es el padre de la patria, Túpac Amaru II, Claro. ¿no?, que estudió en ese colegio, ¿no? Es otra visión de la realidad. De modo que la ciudad de Lima ha estado vinculada a una suerte de identidad criolla. Un personaje para nosotros los sanmarquinos entrañable es el doctor Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides, que fue 3 veces electo rector de San Marcos
y escribió un poema muy extenso, uno de los más extensos probablemente dentro del proceso literario del Perú, que se llama Lima fundada o la conquista del Perú. Y en otro libro, Historia de España vindicada, en un hermoso grabado, Profesor. aparece, diga. Sí, a propósito de lo que usted está comentando, estos detalles... Ya parezco profesor, ¿no? Ya parezco profesor. No, muy bien, para nosotros es muy valioso escucharlo. Mencionaba usted de la participación de la Universidad Mayor de San Marcos y este homenaje también, muchos de repente no han advertido que dentro del escudo, ¿no?, de la Universidad San Marcos, está Lima, y también los estudiantes en aquel momento fueron parte también de todo este proceso de independencia para lo que hoy tenemos. Totalmente de acuerdo con usted. En el escudo de San Marcos está el emblema de la ciudad de Lima, en el campo celeste, y en el campo blanco está el santo evangelista, que es San Marcos. Eso data de 1574, imagínense. Eso eso es una invención reciente. El escudo de San Marcos se confeccionó siendo rector el doctor Marco de Lucio, que la mentalidad criolla los hacía identificarse como algo distinto a lo español. Había un sentido de autonomía muy profundo, ¿no? De tal manera que la Universidad de San Marcos está en las nacientes de la ciudad de Lima. Cuando aparece el doctor Fray Tomás de San Martín, que es el dominico, se le atribuye la fundación de San Marcos, pero se opaca un poco la participación de Lima, del Cabildo de Lima, que es Jerónimo de Aliaga. Jerónimo de Aliaga va con Tomás de San Martín a entrevistarse con Carlos V para pedir la creación de un estudio general o universidad para la ciudad de los Reyes del Perú. Es interesante ver que en la creación de San Marcos, que firma el emperador Carlos V, es que es muy breve, una cosa que se llama Real Provisión, que es distinto al término Real Cédula. Es de mayor jerarquía la Real Provisión, porque es el puño y letra del emperador que dice, por cuanto Tomás de San Martín de los Predicadores pide crear un estudio general para la ciudad de los Reyes del Perú. Créase el estudio general para la ciudad de los Reyes del Perú, con los mismos privilegios, libertades y extensiones que goce el Estudio General de Salamanca. Punto final. Yo, el rey. Ese es el acto fundacional de San Marcos. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy valioso, nuevamente insistimos en esto, poder escucharlo. Usted es catedrático de la Universidad Nacional Mayor en San Marcos y compartir todos estos conocimientos con nuestro público, con todo el territorio nacional, es sin duda importante, más aún ahora que se conmemoran estos 490 años de fundación y sobre todo poder saber que nos encontramos en una ciudad pues que se ha construido no solamente producto del esfuerzo de las sociedades, sino también de la comunidad, de las familias, de muchas personas que nos permiten tener estos monumentos y que son admirados además por los turistas, patrimonio cultural de la humanidad, y que nos toca también nuevamente volver a apreciar cada uno de los que tenemos, cada una de las cosas que tenemos en la plaza y en los alrededores, el Damero de Pizarro. Así que podemos darnos también una vueltita, poder ver los balcones salientes, la infraestructura, los estilos y sobre todo este trazo tan correcto, ¿no?, en inspiración a lo que fue la ciudadela de Chan Chan y que no se tiene en otra parte del mundo, como usted bien menciona. Sí, nos quería agregar. Si me permite un agregado. Lima ha sido destruida por los alcaldes y malos gobiernos. Exacto. Era una ciudad bellísima, como hay mucho material fotográfico que ilustra lo que afirmo. Sí. De tal manera que si hay una persona que ha salvado lo poco que ha quedado, y no tengo ninguna simpatía política por él, que es Ricardo Belmont Casinelli, que bajo su gestión Lima fue inscrita en la relación de UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y eso es lo que ha evitado que desaparezcan los pocos balcones que quedan, los solares que quedan, porque de lo contrario la voracidad, a lo que yo le llamo los antilimeños, los antiartísticos,
han destruido. Bueno, ¿no? es bueno reconocer las buenas horas, así también como luego se recuperó Lima, ¿no? Del comercio ambulatorio. Recordemos todo cómo era antes Alberto. Lima, sin embargo, nos toca preservar lo que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Magíster Ricardo César Falla Barreda, profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también él ha sido Premio Internacional de Poesía Casa de las Américas 1977. Muchísimas gracias, un abrazo.